Precisamente vamos a la mesa de debate. Saludo con gusto a Ramsés Pech, analista y asesor de la industria eléctrica y económica, y también a Víctor Ramírez, socio de la consultora P21 Energía, también experto en temas de energía. A los dos les agradezco su tiempo, que estén con nosotros como siempre. Y me gustaría empezar esta mesa pues planteándonos qué se observa en este próximo año, en este sexenio, teniendo en cuenta que se ha anunciado, hay buenas intenciones, pero ¿cuál sería el principal reto al que se va a enfrentar estas buenas intenciones para la utilización, para que se haga una política pública, la energía limpia en todo el país? Y me gustaría empezar contigo, Ramsés. Por cierto, les pido opiniones de un minuto 30 para hacer más dinámica esta mesa. Ramsés, adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en nuestro país es entender qué es la transición energética, porque seguimos pensando solo en la forma como se generará la electricidad, con emisiones de cero contaminantes, y en México no hemos entendido que, por ejemplo, en México somos el 8º lugar que consume mayor cantidad de gasolina en todo el mundo, por más de 121 millones de litros en forma diaria. Entonces, primero hay que saber qué es lo que queremos de transición energética y cuál es el rumbo que queremos todos nosotros. Víctor, ¿tú cómo observas esta administración y cuáles serían los principales retos? Bueno, lo primero que hay que decir es que alrededor de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en nuestro país son causadas por la industria de la energía, ya sea por gasolina, como lo mencionaba hace un rato Ramsés, o por generación de energía eléctrica. ¿Cuáles son los grandes retos? El gran reto es utilizar cada vez más energías renovables. El problema es que tenemos una matriz energética que nació a partir de combustibles fósiles, y ahora hay que conectar las zonas de alto potencial de generación, por ejemplo, eólica o solar. El solar está distribuido en todo el país, pero por ejemplo eólica, al sistema eléctrico nacional. Entonces el gran reto es primero echar a andar los un poquito más de 1000 megawatts que hay de capacidad de generación construida, lista para operar, pero que no la han dejado entrar, dejar entrar eso. Y la otra es construir las líneas de transmisión necesarias para poder aprovechar más la energía eólica sobre todo, y generar confianza en la inversión, o tener el dinero para la inversión, que eso se antoja mucho más complicado, para incrementar la capacidad de generación limpia. En este sentido, entonces, a ver, voy tratando de entender. El tema aquí es que, estamos demasiado metidos en el consumo de una energía y en la generación, por supuesto, de una energía todavía basada en la quema de combustibles. Ramsés, esto nos detendría en la transición, como bien dices. ¿Qué entendemos por transición energética? En este caso, pues estaría todavía muy lejos, teniendo en cuenta que consumimos demasiada energía, o la gran cantidad de energía que consumimos es a través de la quema de combustibles. Difícilmente se podría dar ese paso, Ramsés. Sí, y qué bueno que estemos comentando esto, porque, a ver, las energías limpias o renovables son fundamental para poder tener cero emisiones. Pero hoy la realidad de nuestro país, y de acuerdo al último balance de energía presentado por la Secretaría de Energía, del total de la energía que tomamos de la naturaleza, se transforma esta en energías secundarias y se hace su producción de las mismas. Del total de la energía, casi el 48%, casi el 50% del total de la energía que tomamos de la naturaleza se utiliza para el transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que más del 90% de esta energía que se utiliza para el transporte se utiliza para mover motores de combustión, ya sea de gasolina o de diésel. Y en la parte de la industrial es casi el 24%, y la parte agropecuaria no pasa ni del 3%, y la residencial y comercial no pasa del 18%. En México estamos concentrados en cómo quemar los combustibles en los motores de combustión, y esto no lo estamos viendo hoy en día, que dentro de 2 o 3 décadas que nosotros no vamos a dejar de utilizar los combustibles fósiles todavía, la calidad del aire va a ser bien complicado, sobre todo en el Valle de México, en función de lo que estamos haciendo hoy en día. Las energías renovables, que son la eólica y la solar, importantísimo, pero como bien dice Víctor, falta la infraestructura para poder tener la capacidad sobre todo de conectividad de estas en todo el sistema eléctrico de nuestro país.
Ya. Víctor, ¿tú cómo lo observas? A ver, yo creo que el asunto que tenemos que enfocarnos es en que necesitamos cada vez menos emisiones. Hubo programas en gobiernos pasados que lo que intentaban era sustituir combustibles mucho más contaminantes, más pesados como combustóleo, como diésel, por gas natural, y posteriormente irle dando flexibilidad al sistema eléctrico para que entonces podamos ingresar o tener cada vez más energía solar, eólica, geotermia, que por ejemplo México es el tercer país con mayor potencial geotérmico del mundo, y todo el centro del país, toda la línea neovolcánica tiene un alto potencial de geotérmico que muy poco se ha explorado, y creo que sí tenemos que ir sobre eso. Fíjate. Y también incidir en el consumo, como lo decía Ramsés, por ejemplo en la movilidad, apostar por la electromovilidad, y no me refiero solamente a autos eléctricos, sino también a sistemas de transporte público de bajas emisiones o eléctricos, o incluso usar combustibles más limpios como el hidrógeno, que es un vector energético, y que pero bueno, el hidrógeno todavía tarda algunos años, algunos lustros en poder ser competitivo económicamente hablando, mientras que las renovables, el resto, sí son bastante competitivas. Ya. Ahora, denme oportunidad de ir a la pausa, Ramsés, Víctor. Me parece que inclusive que toda esta discusión de las energías limpias parecería que se está quedando como en un discurso, como en una moda, nada más teniendo en cuenta la maldita realidad, que en este caso pues no está tan sencilla. Por un lado, la generación de energía. Ahora, la parte de qué tan accesible es para una vivienda dar ese paso y tener las instalaciones de los paneles fotovoltaicos, que parecería que sí, pues con 30,000 pesos te instalas una cosa de estas, pero yo realmente, y pregunto antes de irme a la pausa, ¿cuántas de estas familias van a utilizar esos 30,000 pesos para eso y no para otras cosas mucho más prioritarias, entre comillas más prioritarias? Me gustaría regresar con eso. Regreso contigo en un momento, Ramsés. Vámonos a la pausa y regresamos. Mira, antes de retomar la mesa, quiero compartir también esto que recientemente nos comentó en Mega Noticias el especialista en energía y director de Ursus Energy, Santiago Arroyo, sobre precisamente nuestro tema, el uso de energías limpias. Y es que aunque pues se ha abaratado en México el uso de las energías, aún no son tan viables. Es menos costoso, sí, pero ciertamente adquirir algunos productos y servicios de otros países que producirlos aquí sigue no siendo tan viable. Así lo comentó. La administración anterior pues realmente pues no produjo nada más que puro discurso, ¿no? O sea, finalmente fueron palabras, bytes y tweets lo que se generó, y no realmente eso pues no le da de comer a la administración pública, eso no le da de comer a nadie, no enciende un bombillo, no mueve una maquinaria, pues no mueve a la industria, ¿no? Realmente pues nada más mueve emociones, pero finalmente no se produjo algo que signifique algo positivo para la gente y para el país. Por su parte, Eleazar Castro, consultor en Elevation Ideas, en entrevista en Mega Noticias mencionó que México pues está estancado en el tema de las energías limpias. En los últimos 6 años se hizo muy poco. Tenemos una gran necesidad en México, y ya no solo de energía limpia, sino de nueva potencia en general. Este año estuvimos sufriendo con la ola de calor, apagones en mayo y junio, y es un tema que no va a desaparecer de la noche a la mañana. Necesitamos ahora sí que empezar a integrar nuevas soluciones, empezar a integrar nueva generación. Es importante, como bien menciona Santiago, que se den esas reglas, o cómo va a funcionar, cómo van a poder participar los privados, que parece que sí va a haber oportunidades. Bueno, ya estamos de vuelta. Te retomo, Ramsés. Tú decías, y insisto nuevamente en esto que ponías en la mesa sobre entender, que entendemos más bien como de transición energética. Y vuelvo al tema, porque se habla mucho de que efectivamente cada vez es más accesible instalar en tu casa un calentador conectado a un panel eléctrico, conectar varios paneles. Pero realmente, cuando decimos accesible, ¿para quién, no? Porque para las familias gastarse unos 30, 50 mil pesos, pues yo creo que muchos de estos van a hacerlo para otra cosa completamente distinta a eso, ¿no? A los paneles eléctricos. O sea, no sé si ya la electricidad la tendremos así tan marcada. Esta parte que comentabas de lo doméstico es todavía más ínfimo cuando tenemos la idea de que no, de que es al contrario, Ramsés.
Bueno, lo que hay que entender, a ver, algo muy importante es, a ver, cuando hablamos de la parte de un hogar, a ver, hagamos un recuento. En la casa de uno utilizas el gas licuado de petróleo. Es un combustible fósil que viene del Sí. derivado de una refinación del petróleo crudo. Tenemos la utilización, por ejemplo, de tu carro, utilizas gasolina. Es un derivado del petróleo que sale de una refinación. Tienes la electricidad, que casi el 70 al 75% del total de la electricidad que producen en nuestro país es con combustibles fósiles, gas natural principalmente, por el más del 60%. Todas nuestras actividades que nosotros estamos realizando en nuestro hogar está ligado el 80 hasta el 85% de lo que utilizas en energía en tu hogar con combustibles fósiles. La pregunta aquí que tendríamos que hacer es, ¿cómo yo puedo hacer ese cambio para que no me afecte en mi hogar ante la política pública que existe en este país? Simplemente que se necesita, número uno, una Claro. infraestructura sólida en cuanto a la transición energética del cómo reducir la utilización de combustibles fósiles. Dos, permitir que la administración permita las inversiones privadas, derivado de que el gobierno, como ya vimos, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, no hay el dinero suficiente para poder cubrir el total del incremento de la demanda energética. Y número tres, hoy tenemos un tratado de libre comercio que tenemos que tener mucho cuidado y que ahora no nos está afectando en el sector energético, pero en el futuro sí nos puede afectar si en el dado caso Estados Unidos nos quiere cobrar por las emisiones que estamos realizando hoy en día o lo que estamos enviando a su país. No, bueno. Víctor, ¿cómo lo observas? A ver, yo sí te quisiera responder el asunto que preguntabas de los paneles solares y de para quién es viable y para quién no es viable. Tenemos un problema, y lo decían también en el programa pasado, y es que somos 45 millones de usuarios aproximadamente de energía eléctrica, y de esos 40 millones solamente pagamos una pequeña parte de lo que cuesta en realidad generar la energía y llevarla hasta nuestros hogares. Y entonces el resto, el 60%, más o menos, más del 60%, viene subsidiado. Es algo que nosotros creemos que no pagamos porque no lo vemos en el recibo, pero lo pagamos vía impuestos, y es dinero que se deja de invertir en seguridad, en salud, en educación. Fíjate. Entonces, el problema es que nosotros creemos que es muy caro todavía tener paneles solares. Una recomendación que quisiera yo hacer a los que nos hacen el favor de vernos y escucharnos es, si tu tarifa eléctrica, si tu factura eléctrica es de más de 2,000 pesos bimestrales, ve con un buen instalador y que te haga un buen estudio, y que no solamente tengas que pagar los paneles o no los tengas que pagar de contado, sino que busques alguna empresa que te dé financiamiento. Generalmente las empresas que dan financiamiento te pueden dar un buen plan e instalan bien, porque tienen que asegurarle a quien financia que funcione bien esto. Pero, insisto, los que estamos en tarifa subsidiada, que pagamos menos de 200, 300 pesos, la verdad es que todavía no es financieramente viable instalar paneles solares. Fíjate qué buen panorama nos acabas de poner, Víctor, hablando de esto, porque pues sí es muy atractivo hablar de la protección del medio ambiente, y como bien escuchamos hace un momento, a nivel discurso político pues se oye muy bien, inclusive como está muy de moda todo esto, pero ya cuando uno empieza a aterrizar, bueno, ¿para dónde le doy? ¿Cómo le hago? ¿Y cuánto tengo que invertir? Pues ya realmente, como decíamos y como decía Ramsés hace un momento, esto es gas, esto es gasolina, esto es tal. Entonces, pues sí, se empiezan a cerrar las opciones. Ahora, este sexenio va empezando. Ya no sé si coincidirán con el término, todo el uso de energías limpias se quedó en discurso y se estancó. Este sexenio que empieza trae varias iniciativas interesantes. ¿Ven la viabilidad de estas iniciativas? Inclusive se hablaba en el G20 de las energías limpias y que se enfoque a un presupuesto específico. ¿Tú cómo lo observas, Ramsés? A ver, yo creo que la realidad es que estamos perdiendo el tiempo. Y en papel aguanta todo. Podemos escribir lo que queramos, hasta un poema energético si tú quieres. Pero la realidad, cuando yo reviso los datos duros del balance de energía, de la Secretaría de Energía, ni vamos a ser autosuficientes, ni en las próximas décadas, no vamos a ser autosuficientes en el total de la energía, tanto de los combustibles fósiles como la parte de la generación de la electricidad.
y tampoco vamos a ser independientes, vamos a seguir importando. La importación de energía se ha incrementado en un 2% en los últimos años, y por lo consiguiente, no importa las buenas intenciones que tenga esta nueva administración con la presidenta la doctora Claudia Sheinbaum, no importa. Lo que importa aquí es cuánto dinero estás dispuesto a dar al sector energético para que puedas tú asegurar. Porque hoy un país que no tiene y no está asegurado su energía no va a tener un crecimiento como país. Eso se los digo yo de una vez por todas. Dejemos de perder el tiempo. El gobierno y el actual gobierno, como está hoy el presupuesto que se está enfatizando, no va a dar el suficiente dinero para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y esto nos va a conllevar a que tarde o temprano la iniciativa privada va a tener que entrar, pero cuando ya entre, el costo de estas tecnologías va a ser muy alto. Y esto les doy un ejemplo simplemente. En Brasil ahorita tienen problemas financieros por el incremento del déficit del 10%. Pero no es tonto Brasil. ¿Qué está haciendo? Fíjate. Se está coordinando con compañías chinas de carros para utilizar híbridos utilizando el etanol. México no veo yo esto. Nomás estamos hablando y la realidad, no perdamos el tiempo. Sin dinero el sector energético no va a funcionar, ni vamos a ser autodependientes ni autosuficientes. Fíjate, China, un componente que a Estados Unidos le hace muchísimo ruido. Por cierto, pues una oda al kilowatt hora podemos escribir. Víctor, ¿tú cómo observas hablando, y te repito la pregunta, qué expectativas tienes de esta nueva administración, sobre todo ante los anuncios, este anuncio que hizo el G20 que tiene que ver con energías limpias? ¿Vamos a estancarnos otros 6 años? A ver, lo primero es que quisiera hacer una aclaración a lo que dijo Ramsés, y es que el costo de la tecnología no tiende a subir, al contrario, el costo de la tecnología ha tendido a bajar. Si algo pudiera generar un incremento en el costo de la tecnología, por ejemplo, eólica, sería el costo del acero, pero fuera de eso, todas las tecnologías de renovables han tendido a bajar, y han tendido a bajar un 80% en los últimos 10 años. De hecho, lo anterior, ¿cuál es el compromiso que tiene el Estado mexicano? En la Ley de Transición Energética está muy claro que se tenía que tener el 35% de la energía eléctrica del sistema eléctrico nacional proveniente de fuentes limpias. Este año no se logró y nos quedamos muy atrás, y es un 45% para el año 2030. ¿Qué se requiere para eso? Invertir alrededor de unos 50,000 millones de dólares en instalar una capacidad de 45,000 megawatts que algunas ONGs ambientalistas han calculado, más otros 10, tal vez 15,000 millones de dólares en horas de transmisión. ¿Esto qué quiere decir? Que son alrededor de unos 70,000 millones de dólares los que se requieren para transición energética de aquí a 2030 y cumplir con la ley. Como decían, si no hay el dinero suficiente, pues no se va a poder. Ojo, la parte de transmisión es la que tiene que poner el Estado, porque es quien tiene el monopolio de transmisión, mientras que en generación puede ser una inversión privada, pues la Constitución y las leyes hasta ahorita no se cierran a las posibilidades de los privados. Y sí hay que decirlo también, la presidenta ya habló de las opciones en las que se podría hacer inversión desde el sector privado, y no se están cerrando eso. Yo creo que el panorama es mucho mejor que el sexenio pasado, pero veamos qué tanto se vuelve realidad esto, qué tanto invierten y qué tanto dejan invertir, ¿no? Claro. A ver, tengo que ir a la pausa y vamos al cierre de esta mesa, y justamente pones un tema que quería tocar, las inversiones, pero sobre todo, ¿frente a qué? Frente a esta renegociación del TEMEC, frente a la reforma del Poder Judicial. Me parece que ya se han tranquilizado un poco las aguas, sin embargo sigue habiendo cierto nerviosismo. Voy a regresar contigo, Ramsés, pero primero la pausa. Vamos al cierre de esta mesa. Hace un momento Ramsés, Víctor ponía el tema de las inversiones. Frente a este panorama hay otro que pues no podemos negar, que es la llegada de Donald Trump y sus amenazas. También la reforma judicial, que bueno, ya se aterrizó, ya se aprobó, ya vemos que va avanzando con sus críticas, con sus tropezones, pero ahí la lleva.
Entiendo que bajó un poco el nerviosismo que existía, sobre todo un foco de alerta que se encendió fue desde la Embajada de los Estados Unidos con el embajador Ken Salazar, quien también ya le cantaron las golondrinas, ya se va, pero ese nerviosismo en muchas inversiones, muchas de Estados Unidos, pues sigue. No sé qué tanto se han tambaleado las inversiones, qué tanto los inversionistas han sacado sus recursos, sus dineros de México, teniendo en cuenta estos panoramas. ¿Tú cómo ves este panorama también, este tema que es más político que energético, pero que, bueno, también influye? Ramsés. Bueno, yo creo que uno de los indicadores fehacientes de si se han ido las inversiones es la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa, la más importante, es las nuevas, porque estas nos indican cuánto dinero realmente está ingresando para generar negocios, empleos y sobre todo nuevos ingresos para la nación en base al déficit presupuestal que se está presentando en los últimos años. Lo que hemos visto que la inversión extranjera directa nueva ha disminuido. Hemos visto, por ejemplo, España, que invertía mucho en la parte del sector eléctrico, ya disminuyó, hoy está casi en 300 millones negativo, pero vemos un Estados Unidos que se consolida junto con Canadá, Japón, que son los que mayormente tienen inversiones. Y respecto al TEMEC, creo que debemos de entender, y lo voy a decir así, como dijera el anterior presidente, tan cerca de Dios, pero yo le voy a adicionar, y tan lejos de entender que es un tratado de libre comercio, derivado de que no entendemos hoy en día que no importa los aranceles en el sector manufacturero que vayan a colocar, sino lo importante es cuánto del sector de energía tiene acceso Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, porque hemos de recordar que estas dos empresas ni hacen patentes, ni crean, ni construyen tecnología. Tienen que contratar a empresas que sean por medio de contratos, licitaciones, asignaciones, para que puedan tener la tecnología o las diferentes formas de poder tener avances tecnológicos respecto al sector energético. Entonces, lo veo complicado, veo un Pemex con una gran dificultad, un presupuesto muy reducido, veo la Comisión Federal de Electricidad que no le dan el dinero suficiente, y entre Pemex y la Comisión Federal de Electricidad es casi 50,000 o 55,000 millones de dólares que le dan a estas dos empresas estatales, pero lo que se necesita en este país son alrededor de casi 2 billones de inversión en el sector de energía. Uf. Bueno, Víctor, ya para ir cerrando, ¿tú cómo observas este panorama? A ver, yo creo que tenemos un problema en el Estado, y el problema es que quieren amarrar la inversión total a lo que el Estado pueda hacer. No lo vemos así, pero el 54-46 del que se ha hablado en materia eléctrica es una clara muestra. Si el Estado tiene 54 millones, el sector privado podría invertir 46, y si el Estado no tiene más dinero, el sector privado tampoco va a poder invertir. Ese es un lastre bastante fuerte. Tal vez se nos fue ya para cerrar esta parte del Estado. A ver si lo podemos recuperar, Ramsés, ya para dar la conclusión. No lo tenemos a Víctor Ramírez, que bueno, nos quedó mal ahí hablando de tecnología. Es que de pronto sí, los duendecitos de la tecnología, los duendecitos navideños de la tecnología sí nos juegan malas pasadas. Pues Ramsés, aprovechando tu conclusión de este tema, yo me quedo con esto: dejar de estar perdiendo el tiempo. Y a mí lo que me preocuparía en este caso de la reforma judicial es que realmente sí estamos viendo lo que se predijo que se iba a dar, que los jueces, o en este caso los aspirantes a los jueces, están haciendo más política. Bueno, regresamos contigo, Víctor, para que cierres tu idea, porque ya nos está acabando el tiempo. Perdón, solamente decía que va a depender mucho de lo que puede invertir la iniciativa privada y qué tanta libertad le den para invertir en la iniciativa privada, qué tanto puede crecer el país. Y el gran problema es justo el que acababas de decir ahorita, es el asunto de la reforma judicial. Genera mucha incertidumbre, porque las empresas fueron al Poder Judicial a defender sus derechos el sexenio pasado, y ahora pues todo parece ser que el Poder Judicial será controlado por el Ejecutivo, y eso quiere decir que nos puede cambiar
cambiar las reglas en cualquier momento y eso obviamente a la inversión no le viene bien. Creo que ese es el gran problema, más allá de reformas energéticas, la reforma del Poder Judicial, y pues eso amarra el crecimiento del país. Esperemos que se pueda generar la confianza y que haya la confianza para invertir y por lo tanto desarrollar este país, ¿no? Claro, la confianza. Confianza, me quedo con esto, confianza y dejar de perder el tiempo. Con esos dos puntos me quedo. Ramsés, Víctor, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo, pero les agradezco haber intercambiado este punto de vista y esta mesa de debate. Muchísimas gracias, por supuesto. A ambos, feliz Navidad, por cierto, si ya no los alcanzo a ver.